sacar a alguien. Bien. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio en este día. Vamos a ver, Cadeline, a ver, ha levantado la mano. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo tuve un problema con mi internet, no sé qué le pasó y no pude levantar la mano en el momento que pasó lista. Vaya, ok, ya le grabé entonces aquí en la lista, la asistencia. Muchas gracias, licenciada. No, ya sabe, a la orden, a la orden, a la orden. Muy bien. Entonces, ustedes han visto el orden lógico, ¿verdad? Que hemos llevado en esta subproblemática, cómo hemos ido viendo los distintos niveles de organización de la materia, y pues ya habíamos visto del ser humano y las células, luego que el grupo de células forman los tejidos, que los tejidos forman órganos y los órganos se organizan en sistemas y que el conjunto de sistemas forma un organismo, ¿verdad? La cuestión es de que para comprender, porque la idea, ¿verdad?, de las carreras que llevamos en salud, para comprender el correcto funcionamiento o el inadecuado funcionamiento del organismo del ser humano, necesitamos comprender también el ambiente, porque como vamos a ver, cada organismo o cada ser vivo realmente no vive aislado, ¿verdad? Entonces siempre hay un componente del ambiente que llega a repercutir, ¿verdad? En su buen funcionamiento. Entonces, las ramas o los niveles más bien que van más allá del organismo vivo son estudiados por la ecología, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a analizar ahora, cuál es el concepto, cuáles son los niveles de organización que se estudian desde la ecología, ¿verdad? Vamos a comprender, ¿verdad?, qué ecosistema, cuáles son sus elementos y cómo podemos entonces comprender, ¿verdad?, un poco sobre la ecología de las poblaciones y la autoecología. Muy bien. Entonces, el término ecología, su origen viene del griego oikos de casa y lagos de tratado. Y es que es esa relación, es esa relación entre los seres y su ambiente, ¿verdad? Esa es la ecología. Eso se propuso al inicio en 1869 por Ernest Haeckel. Aquí dice Ernest, pero aquí es S. Ernest Haeckel en 1869, él fue el primero, ¿verdad?, que propuso este término como la totalidad de las relaciones entre los seres y su ambiente. Entonces, en este caso, como queremos comprender cuál es la relación de los distintos seres vivos de una zona y el ambiente que les rodea, entonces este va a ser un concepto que va a involucrar la interdisciplina. Es decir, que requiere de muchas áreas de conocimiento del ser humano, ¿verdad? Y entonces la ecología se va a relacionar directa o indirectamente con distintas ciencias, ¿verdad? Entonces, ¿y como qué ciencias pudiéramos mencionar? Bueno, pues realmente tenemos la genética, la fisiología, la geografía, la geología, la física, ¿verdad? La química, las matemáticas. Todas esas ciencias
dan sus aportes, ¿verdad? Porque ayudan a comprender, ¿verdad?, la relación que puede haber entre el ambiente y la salud de las personas, ¿verdad? Y entonces, si en el área social ustedes ya empezaron a ver sobre el concepto de salud y enfermedad, pero el otro ciclo lo vamos a ver más detalladamente, y es que poco a poco, en el siglo XX, a partir de 1960, se empezó a interesar más en esa relación del ser humano con el ambiente, ¿verdad? Porque el ser humano se enfermaba, probablemente se le daba algún tipo de tratamiento, pero las enfermedades cada vez más se propagaban. Entonces empezaron a ver esa necesidad de comprender cómo es que lo que rodeaba a las personas les afectaba en su salud, ¿verdad? Entonces, aparte de que, pues también había que comprender cuál era la capacidad productiva de la naturaleza, lo que está relacionado también con la explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, todo eso sin duda eh, es necesario conocerlo para comprender cómo los seres vivos van a poder mantenerse, ¿verdad?, en ese ambiente. Y a través del tiempo, a la palabra ambiente, pues se le dio significados diversos. A veces solo se relacionaba con aspectos puntuales, como por ejemplo la calidad del aire, la necesidad de los alimentos, la productividad de las distintas regiones, sea alta o sea baja, aspectos sociales o políticos o económicos. Entonces se fue como viendo por separado, pero realmente hay que verlo como un todo, ¿verdad? Hay que ver toda una relación, ¿verdad? Y es así como poco a poco se fue descubriendo cómo habían productos, por ejemplo, con los que se fabricaban las casas que afectaban la salud, como al liberar desechos tóxicos al agua, se ha afectado la salud, ¿verdad? Y la necesidad de que hayan parques en las colonias. Y todas esas cosas que pues sí, uno las da por sentado, ¿verdad? Pero que han ido surgiendo por este estudio, ¿verdad? De la relación de la salud de las personas con el ambiente en el que están, ¿verdad? Entonces, por eso es que como de repente este concepto se fue como dispersando, entonces en 1963 se dieron como otros conceptos. Eugene Odum mencionó que, o hizo el concepto, generó el concepto de ecología como el estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. Y en 1978, C.H.J. Krebs la definió como el estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y la abundancia de los organismos, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cómo se relacionan los seres vivos con el ambiente que les rodea, ¿verdad? Y cómo eso pues produce beneficios o alteraciones, ¿verdad?, para su funcionamiento. Entonces, esta es una disciplina integradora porque trabaja tanto en los elementos vivos como en los no vivos dentro del la unidad que se llama ecosistema. Eso es algo que vamos a detallar adelantito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la ecología, como dijimos, trata sobre estos niveles específicos de organización de la materia.
cada nivel, desde el más simple, puede ser analizado desde distintas ciencias, ¿verdad? Porque los niveles sencillos, como los átomos y las moléculas, pueden ser analizados a través de la química, las macromoléculas, ¿verdad? Ya vimos que la célula puede ser analizada por la histología, ya vimos que los tejidos y los órganos pueden ser analizados por las ramas de la anatomía y la fisiología, ¿verdad? Entonces, cada nivel es analizado por distintas ciencias, ¿verdad? Sin embargo, la ecología ya sería la utilización de varias ciencias para comprender estos niveles específicamente. La población, la comunidad biótica y ecosistemas, ¿verdad? Esos son los niveles en los que se enfoca la ecología. En el caso de población, esta se refiere a los organismos de la misma especie que viven en un área específica. Entonces, estamos hablando de un grupo de seres de la misma especie. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de gorriones o un grupo de pericos, ¿verdad? O los pinos de un bosque, estamos hablando de una sola especie viviendo en un área determinada, ¿verdad? Ahora, el siguiente nivel es la comunidad biótica. ¿Y qué es la comunidad biótica? Es el conjunto de organismos de especies diferentes. O sea que estamos hablando que es un conjunto de poblaciones que viven en un área determinada y que van a interactuar por relaciones tróficas y espaciales. O sea, relaciones de alimentación, del intercambio de energía, ¿verdad? Y relaciones del espacio que ocupan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una comunidad en el desierto en donde hay tanto plantas, animales y microbios que poblan esa área. Entonces aquí estamos hablando, si ustedes notan, población y comunidad, estamos hablando de seres vivos. Población, seres de la misma especie en un área determinada, y comunidad, un conjunto de diferentes poblaciones que viven en un área determinada e interactúan. Pero más ampliamente está el ecosistema, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que el ecosistema es la unidad de análisis, ¿verdad? De la ecología. Y el ecosistema es la relación, miren, de la comunidad biótica, es decir, de seres vivos, porque bio viene de vida. Entonces, el ecosistema es la relación de la comunidad biótica con su ambiente abiótico, es decir, con todo lo no vivo que les rodea y que interactúan en conjunto, porque siempre hay una relación, ¿verdad? De lo vivo con lo no vivo. Entonces aquí tenemos, miren, en los distintos niveles de organización, aquí tenemos en las poblaciones, por ejemplo, aquí tenemos esta población de pájaros, de aves, y tenemos esta población de flores, de lavanda, me parece que es esta, ¿verdad? De lavanda. Luego tenemos acá la comunidad, que en la comunidad ustedes ven acá, vemos diferentes tipos de seres vivos. Aquí están los animales o los insectos, las plantas, ¿verdad? Tenemos también, decía, microbios, que es lo que no nos podemos observar, ¿verdad? Pero son parte se relacionan porque están en esta área determinada. Y el ecosistema ya sería toda la relación de lo vivo con lo no vivo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren las distintas poblaciones de peces, crustáceos, algas, ¿verdad? Pero que se relacionan porque comparten, miren, esta porción de
de zona de agua, de tierra, el suelo, ¿verdad? El mar y aire, ¿verdad? Entonces, es una relación, ¿verdad? De lo vivo ya con lo no vivo, ¿verdad? Arriba del ecosistema tenemos la biosfera, que son los seres vivos que habitan la tierra. Acuérdense que bio es de vida, ¿verdad? Y la ecosfera, que sería la interacción con la parte inanimada del planeta. O sea, ya sería considerar la ecosfera, es considerar en su totalidad, ¿verdad? Lo vivo con lo no vivo. Muy bien, aquí tenemos entonces la biosfera, serían los seres vivos que habitan la Tierra, plantas, animales, microorganismos, ¿verdad? Y la ecosfera ya sería la interacción de los seres vivos con lo no vivo, ¿verdad? Con el suelo, con el agua, con el viento. Ya vamos a ver precisamente qué son todos esos elementos que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces el ecosistema es la unidad fundamental de organización en ecología y la unidad estructural de la ecosfera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre, ¿verdad? Y sería cómo se organizan todos los elementos vivos como los no vivos dentro de esta zona, ¿verdad? Entonces, como dijimos, ¿verdad? Parte de los elementos que estudia la ecología en un ecosistema son los abióticos, ¿verdad? Estos elementos abióticos son la parte inerte, la parte física, o sea, todo lo que no tiene vida, ¿verdad? Pero que sí influye en los seres vivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la energía, la radiación solar y la temperatura. Yo creo que aquí lo vamos a ver. La atmósfera, el agua, el suelo, el relieve y el clima. Entonces, en el caso de la energía, ¿verdad? La energía que posibilita la vida es la radiación solar. Es la energía que viene del sol, ¿verdad? Dependiendo de su intensidad, de la cantidad de esta, de la calidad de esta, así va a dar calor, va a generar la fotosíntesis, ¿verdad? Aumenta la temperatura con, es, con la presencia de la radiación y la generación de los cambios de temperatura, pues serán las diferentes estaciones, los ciclos diarios, ¿verdad? El tener el cambio de 24 horas de luz y de no luz, ¿verdad? Del día y la noche. Entonces, el, el, la temperatura se, que se genera, ¿verdad? Por la radiación solar, sí puede verse afectada por la cantidad de nubes en el ambiente, ¿verdad? Y ya que si hay nubes, por ejemplo, la radiación solar pasa, pero también hay un flujo de aire helado, ¿verdad? Lo que hace una disminución de la temperatura. Pero en el caso, por ejemplo, de los desiertos, es que hay mucha radiación solar durante el día porque no hay vegetación, pero durante la noche, como no hay nubes, como no hay humedad, la temperatura se pierde rápidamente, entonces las noches son muy heladas, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, dependiendo de esta variación, así también contamos con invierno y verano, ¿verdad? En el caso del invierno, la temperatura es más baja
y hay mucha presencia de humedad. Entonces, aquí en este caso hay una menor cantidad de radiación solar y eso afecta realmente el tipo de plantas que pueden crecer o las que no. Y también en el ser humano, el tipo de enfermedades que pueden haber, ¿verdad? Inclusive hasta el ánimo de las personas. Por ejemplo, ustedes saben que hay plantas que requieren mucho del sol para crecer rápidamente, ¿verdad? Sí requieren de agua, pero requieren mucho de sol. Entonces, en épocas de invierno, su crecimiento disminuye. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, hay países en los que casi no hay radiación del sol durante muchos meses. Las personas padecen de depresión. Entonces, la radiación solar, al estudiar realmente sus efectos, influye mucho, ¿verdad?, en el tipo de vegetación y también en la salud de las personas. Si no vean ahorita que el día permanece nublado, hay poco sol, hay más humedad, empiezan muchas personas con la nariz congestionada, con las gripes, ¿verdad? Por eso, aparte que sí, también se ha descubierto, ¿verdad?, que el sol tiene un efecto antibiótico. Cuando al cuarto entra sol, se disminuye el crecimiento de bacterias, de ácaros, de hongos, pero en cuartos donde no entra la luz solar, pues hay mucha más humedad y hay presencia de hongos, ¿verdad?, en el ambiente. Entonces ven cómo estos aspectos, aunque no tienen vida, pero sí influyen en la salud de las personas. Luego vamos a la atmósfera, ¿verdad?, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Dependiendo de la altitud en la que nos encontremos, la atmósfera tiene diferente composición. A medida está más alto, el nivel de oxígeno disminuye, ¿verdad? Entonces, podemos sentir diferentes efectos, ¿verdad?, en la respiración, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a zonas altas. Pero entonces hay diferente concentración de oxígeno, diferente concentración de dióxido de carbono, de vapor de agua, ¿verdad? También hay diferente viento, el movimiento del viento, ¿verdad? Entonces, eso hace que se vea afectado dependiendo de las zonas, ¿verdad? Pueden haber zonas secas, zonas de lluvia, zonas con viento, entonces eso modifica el tipo de vegetación que hay, el tipo de follaje, ¿verdad?, que hay. En caso del agua, pues ya sabemos, ¿verdad?, que ese es un principal factor físico en el ecosistema, ¿verdad? Y sabemos también que su distribución no es homogénea, ¿verdad? Este es el elemento esencial de la hidrosfera, que serían los mares, los océanos, los ríos y los lagos. Es abundante en las regiones tropicales, pero escasea en las zonas áridas. Y también la proporción de agua en la atmósfera es limitada. Ahora, el agua tiene un ciclo importante, ¿verdad?, que es muy dinámico, que es el ciclo del agua, en el cual hay evaporación, luego hay condensación en el aire y después se da la precipitación. Ya ustedes lo saben, ¿verdad?, lo han visto, el ciclo hidrológico. Entonces el agua está circulando continuamente de la tierra a la atmósfera y luego al mar, ¿verdad?, en ese ciclo constante, ¿verdad? Y igual, dependiendo de la zona, así es la cantidad de agua que hay, entonces los organismos van a tener adaptaciones.
Vaya, por ejemplo, dice que en las zonas áridas las plantas disminuyen el tamaño de sus hojas y pues las transforman en espinas para evitar la deshidratación, como en el caso de los cactus, ¿verdad? También dependiendo de y también pueden haber zonas pantanosas, árboles donde tengan sus raíces superficiales o zonas donde los árboles tienen sus raíces profundas, ¿verdad? Para evitar la deshidratación. En zonas, por ejemplo, donde hay gran humedad, las plantas desarrollan grandes hojas y sus raíces son poco profundas y la vida animal es abundante y diversificada. Ahora, en el caso del suelo, el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, ¿verdad? Es producto del intemperismo de la roca madre que se llama sustrato ecológico y este intemperismo es la serie de procesos tanto mecánicos como físicos y químicos que están influenciados por el clima y los organismos que como actúan, ¿verdad?, sobre ese sustrato geológico, entonces provocan la fragmentación y la transformación de un material llamado regolita. Entonces, la regolita se combina con materia orgánica, con microorganismos, con agua y con aire para formar el suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo es una mezcla, ¿verdad?, de minerales que vienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿quién lo da? El nitrógeno lo dan los desechos de los seres vivos, ¿verdad? Tanto los animales como los seres humanos degradamos el nitrógeno a través de las bacterias de nuestro intestino y lo depositamos en el suelo al defecar. Entonces, el suelo adquiere el nitrógeno por eso, por los desechos de los seres vivos, ¿verdad? Tanto de las heces como de las orinas. Entonces, es una relación que hay, por eso dice, ¿verdad? Que al final la regolita y la roca madre en la intemperie por la relación que hay con los seres vivos, con los microorganismos, con la cantidad de agua que le llega, los minerales que le llegan con la lluvia, etcétera. Entonces eso hace que se transforme, ¿verdad? Y que tenga diferentes tipos de minerales y que por tanto permite el crecimiento de distintos tipos de plantas. Ahora, en el caso del relieve o la topografía, este es un modificador climático de los ecosistemas. Es diferente el ecosistema en llanuras, en donde no hay montañas, en donde el suelo es plano, que el suelo que hay en zonas montañosas o zonas altas. ¿Por qué cambia? Porque cambia también la precipitación, la cantidad de lluvia que hay en llanura como en las montañas, porque cambia la radiación solar, porque en el suelo montañoso no en todos los niveles llega la misma cantidad de luz solar. También los vientos, no en todas las zonas puede darse el misma flujo de viento. Por eso es que aquí, por ejemplo, en este país no tenemos tornados, porque no se pueden formar vientos arremolinados por la presencia de las montañas, ¿verdad? Entonces, el relieve afecta en la cantidad de lluvias, en el tipo de viento y por tanto eso va a modificar el tipo de vegetación que haya dependiendo de la latitud en la que se encuentra. Y lo otro es el clima, ¿verdad? El clima es el estado promedio del tiempo en un lugar determinado, ¿verdad? Son las condiciones de la atmósfera en un momento determinado. ¿De qué depende el clima? Este va a depender de tres elementos.
de la precipitación, es decir, de la cantidad de agua que cae a través de la lluvia. Depende también de la temperatura que va a hacer esa relación, ¿verdad? De sol, de nubes y la circulación de los vientos, lo que depende de la altitud a la que se encuentra. Entonces, todo eso genera un clima, ¿verdad? Y dependiendo así, se puede tener selvas, ¿verdad? Que están en un clima tropical. Pueden ser los pastizales, los matorrales que se encuentran en un clima seco. Puede ser bosque que se encuentran en climas templados, que, que, que hay lluvias en el verano inclusive, ¿verdad? Entonces, dependiendo del clima, así el tipo de vegetación que hay. Entonces, esos son los elementos abióticos que hay que tomarlos muy en cuenta cuando queremos analizar el tipo de enfermedades que padece una población, ¿verdad? O los distintos organismos. Y los elementos bióticos, pues son la parte viva del ecosistema. Y este está formado por las plantas, las bacterias, los hongos, los protistas, los animales y el ser humano, ¿verdad? Entonces, las plantas sería, dice, el eslabón o la unión entre el mundo no viviente con el viviente, ya que las plantas transforman la materia inorgánica utilizando la radiación, utilizan el dióxido de carbono y el agua junto con la radiación solar para formar compuestos orgánicos que almacenan energía. Esto se da a través de la fotosíntesis. Entonces, eso provee de los nutrientes que necesitan los demás seres vivos para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ellas pueden generar el alimento que es utilizado por los demás elementos bióticos. Estos los pueden utilizar de manera directa, por ejemplo, en el caso de los herbívoros, quienes se alimentan únicamente de plantas, ¿verdad? O indirectamente por los carnívoros y los omnívoros, ¿verdad? Ya que se alimentarían de animales que se alimentan de plantas, ¿verdad? Entonces, al final las plantas, pues, son la base de toda la cadena alimenticia. Entonces, las plantas pueden modificar casi todos los factores ambientales, porque ellas pueden consumir el agua, los, los, los minerales del suelo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la retienen el agua y mantienen la estructura del suelo, lo que puede favorecer o limitar el crecimiento de otras plantas, ¿verdad? Entonces, va a haber una competencia entre los distintos tipos de planta y dependiendo de las plantas que hayan, así pueden aumentar la diversidad o la producción de materia viva. Sobre las bacterias son también importantes porque algunas son fotosintéticas, algunas son quimiosintéticas. Entonces, muchas pueden actuar, por ejemplo, como degradadoras. Entonces, eliminan todo ser vivo que ha perdido, por así decirlo, que ha perdido la vida. Entonces, desintegran los restos orgánicos de los organismos vivos o los muertos y así ellas devuelven los nutrientes utilizados al suelo. Entonces son parte de un ciclo biogeoquímico. O sea que las bacterias ayudan a degradar toda la materia viva en descomposición. Para liberar los nutrientes y que puedan ser reutilizados, ¿verdad? También hay bacterias nitrificantes, es decir, que fijan el nitrógeno atmosférico
y que están en las raíces de las leguminosas. Entonces, estas bacterias lo convierten en el nitrógeno de la atmósfera, lo convierten en compuestos nitrogenados que enriquecen el suelo. Es decir, la planta necesita del nitrógeno, pero la planta no puede absorber el nitrógeno del suelo. Entonces las bacterias lo preparan de tal forma que la planta pueda absorberlo, pueda utilizarlo. En el caso de los hongos son secretores de enzimas que degradan la materia orgánica, o sea que también son degradadores, tanto de tejidos de organismos vivos como de muertos. Entonces ellos participan en la fermentación, enriquecen los suelos con minerales, ¿verdad? Para que estos puedan estar disponibles para su utilización y permiten la circulación de los materiales en el ecosistema. Cuando degradan los elementos, los dejan en sus formas más simples para poder ser utilizados posteriormente. Entonces participan en el de materiales. Y por eso es que más que todo a través de la humedad vemos la presencia de los hongos en los suelos. Ustedes pueden ir al parque en estos días o en las zonas verdes hay una mayor presencia de hongos, ¿verdad? Porque la humedad les favorece su crecimiento, pero entonces los hongos benefician en el sentido que tanto la basura como los animales muertos, como las hojas que caen de los árboles o cuando un árbol se cae, con el tiempo los hongos y las bacterias los degradan, los eliminan y todos los compuestos inorgánicos que las forman pueden regresar al suelo para ser utilizados. Aunque también hay hongos patógenos, ¿verdad? Que van a afectar a ciertos individuos, van a obtener la energía de ellos, ya sea de seres humanos u otros seres vivos, otros animales, ¿verdad? Y se benefician de esos otros seres, ¿verdad? En algunos de los casos produciendo algunas enfermedades. Luego están los protistas. Los protistas son pues los parásitos. Los protistas heterotróficos actúan como degradadores del ecosistema. Siempre ayudan a eliminar materia inorgánica y también ayudan a eliminar seres vivos que pueden ser patógenos. ¿Eso qué quiere decir? Hay protistas que son inocuos al ser humano, que no le causan la enfermedad y pueden alimentarse de bacterias u otros protistas que sí son patógenos. Entonces, muchas veces estos protistas se utilizan para disminuir las poblaciones de bacterias patógenas en ciertos lugares, ¿verdad? Pero sí hay de estos protistas que sí son patógenos directos del ser humano, ¿verdad? De los protistas. Luego están los animales, que son un factor pues, que destruyen las plantas del ecosistema, ¿verdad? Se alimentan de ellas, las destruyen y utilizan sus frutos, ¿verdad? Pero también intervienen de manera positiva, ya que ayudan al ciclo del nitrógeno, ¿verdad? O también a la polinización, facilitando la reproducción de las plantas. Ayudan a dispersar también las semillas. Entonces, los animales, si aumentan alguna de estas poblaciones de manera excesiva, pueden haber efectos negativos o ser una plaga, ¿verdad? Ya sea de insectos, o de animales. Y luego está, por último, el ser humano, que es el único factor biológico que puede mantener el ecosistema en equilibrio o causarle daños
irreversible, ¿verdad? El ser humano, pues, como puede beneficiar al ecosistema, puede afectar el ecosistema, ¿verdad? Dependiendo del uso que le da a los suelos, ¿verdad? A la vegetación, a, a, a cómo utilizan la industria, ¿verdad? Y que puede afectar directamente el ambiente, ¿verdad? Entonces el hombre ha podido modificar los patrones naturales de dispersión de los seres vivos, porque si el ser humano empieza a talar una gran zona boscosa, pues no solo quita los árboles, ¿verdad? Sino que tiene que removerse toda la fauna, todos los animalitos. Entonces altera, ¿verdad? Todo el ambiente. Muy bien. Entonces de todos estos elementos se interesa la ecología y cómo se relacionan entre ellos, cómo la actividad de uno o la acción de uno o la influencia de un aspecto puede afectar a los otros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características estructurales? Y es que es importante para la ecología comprender la estructura de un sistema natural, cómo está estructurado. Como ver la estructura de una casa o de un edificio, si vemos las columnas, sus vigas, de qué están hechas, qué cantidad tiene, eso va a determinar qué, qué tan fuerte es esa construcción, qué tanto puede aguantar los aspectos negativos y cuánto tiempo va a durar. Entonces, igual en un ecosistema, en un sistema natural, también hay una estructura y que el comprenderla, pues ayuda a generar eh, diferentes acciones, ¿verdad? Entonces, es importante analizar las adaptaciones del ambiente físico y biológico. Y estos se pueden estudiar a través de índices o parámetros estructurales, ¿verdad? Es decir, cuáles son los índices de diversidad de organismos, qué tipo de organismos hay, qué cantidad de organismos hay de cada uno de ellos, el área fotosintética, cuál es el área de plantas que realizan la fotosíntesis, etcétera. Entonces, aquí hay diferentes elementos o diferentes patrones que se pueden analizar o que se pueden comprender. Depende de los elementos que captan energía, de la materia orgánica, de la distribución de gases, de nutrientes, de luz, ¿verdad? Y dependiendo de eso, entonces se van generando como esas, se van organizando como en capas y dependiendo de cómo están, pues así se puede ir comprendiendo, ¿verdad? En relación a la sobrevivencia de esa zona o de la dinámica. Entonces, la sucesión ecológica dice que se presenta como un proceso propio de la dinámica del ecosistema, ¿verdad? Que comienza en un hábitat o en un estrato que no ha sido habitado previamente. Entonces, el fenómeno ecológico natural recibe el nombre de sucesión primaria. Es decir, es todo lo que está presente eh, de, sin haber sufrido ninguna modificación, es decir, en su origen, cómo está el hábitat desde su origen, ¿verdad? Esa es la sucesión primaria, cómo se encuentra el ecosistema eh, originariamente. Pero la sucesión secundaria es cuando ha sucedido una destrucción en una zona en la que se ha eliminado toda o parte de la comunidad,
ya sea por factores naturales como la erupción de un volcán, un incendio, un relámpago o por la intervención humana. Entonces, la sucesión secundaria es lo que surge a partir de ese suceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que evoluciona el ecosistema después de eso? Entonces, la sucesión primaria es el ecosistema desde su origen sin que no haya habido ningún cambio. Y la secundaria es cómo se repone el ecosistema después de haber sufrido, ¿verdad?, una destrucción total o parcial. Se puede cambiar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, enfocándonos en las poblaciones. La ecología de las poblaciones estudia las causas que favorecen o limitan la abundancia de algunas especies en un sitio y en un tiempo determinado. Entonces trata de explicar cuál es la tasa de crecimiento, cuáles son los procesos evolutivos, cuál es la perspectiva futura de estas distintas especies, ¿verdad? Entonces, el elemento básico que estudia es la población, ¿verdad? Va estudiando ese conjunto de individuos de la misma especie, ¿verdad? Que habitan en un mismo lugar y un mismo tiempo y que son capaces de procrear entre sí. Entonces, cuando se estudia la población en particular, ¿qué es lo que se estudia? ¿Cuáles son los atributos que se estudian de las poblaciones? Uno es el tamaño. ¿Eso qué quiere decir? El número de individuos por unidad de área o la densidad, ¿verdad? En números absolutos, ¿cuántos individuos hay por unidad de área? Luego, las relaciones espaciales. ¿Cuál es la influencia de los factores ambientales sobre esa población y el área que ocupa? También están los atributos estructurales. ¿Cuáles son las características biológicas de la población en cuanto a su genética, las edades que tienen, los cambios de estación, la estructura social y la capacidad de invadir otras áreas? También se evalúan las características funcionales en relación a la dinámica de la población, es decir, cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos inmigran, cuántos emigran, ¿verdad? ¿Cuáles son las tasas de crecimiento de acuerdo al tiempo? Y también se estudian los atributos ecológicos, que es la capacidad modificadora en la población sobre el medio físico en el que se encuentra y las interacciones con otras poblaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estudiamos de una población, ¿verdad? Estamos hablando de seres de la misma especie. Ahora, también se estudia las relaciones intrapoblacionales, es decir, las relaciones que se dan entre distintas especies, ¿verdad? Cuando se agrupan los organismos pueden ofrecer mayor resistencia a factores adversos como al calor, al frío, a los depredadores, pero también pueden generar relaciones negativas, por ejemplo, la dificultad para obtener los alimentos. Entonces, cuando estudiamos las relaciones que se dan en esos agrupamientos, esas relaciones pueden generar un aumento en el número de individuos o un efecto negativo. Cuando la población crece, es decir, que la relación favorece el aumento de individuos, esa es una relación positiva, ¿verdad? Es decir, cuando al agruparse, eso genera, por ejemplo, calor en una época fría, entonces eso es algo positivo porque evita que se mueran de frío, ¿verdad? Pero cuando en las agrupaciones que se dan o las relaciones que se dan en los agrupamientos disminuye la vida, es decir, aumenta la cantidad de muertes o aumenta la emigración, es decir, que hay quienes se van del grupo,
Entonces esas son relaciones negativas cuando se ven afectados negativamente. Entonces, las relaciones positivas es cuando hay cooperación, por ejemplo, para obtener alimentos. Por ejemplo, cuando los pumas o los leones cazan en grupo o cazan para alimentarse el grupo, entonces esa es una relación de cooperación y ayuda a toda la población, ¿verdad? Pero, pues, la relación negativa es cuando uno se alimenta de la vida del otro, ¿verdad? En el caso de los carnívoros. O también dentro de una misma población hay relaciones negativas cuando se expulsa a otros del mismo sexo para establecer el área de dominio, ¿verdad? Entonces así hay relaciones intra e, interpoblacionales, ¿verdad? En el caso del laboratorio de biología, vamos a ver un poco más cuáles son esas relaciones intrapoblacionales, ¿verdad? Que son dentro de la misma población y pueden ser siempre positivas o negativas. Ahora, hay relaciones interpoblacionales, es decir, que se da entre poblaciones. Entonces, vean la diferencia de la palabra. Intrapoblacionales, estamos hablando de relaciones que se dan dentro de una misma población, que puede ser relaciones de cooperación, de reproducción o pueden ser relaciones negativas, ¿verdad? De dominio, por ejemplo. Eso se da dentro de las mismas poblaciones. Y la interpoblación son las relaciones que se dan entre poblaciones diferentes. Y siempre hay relaciones provechosas que ayudan a las especies, entonces hay efectos positivos. Entonces, estas relaciones tienen una simbología. En este caso, la simbología para relaciones provechosas para ambas especies es un símbolo de más a más. O sea que una especie se beneficia y la otra también. Pero también pueden haber efectos mixtos. ¿Eso qué quiere decir? Que una población se beneficia, por eso hay un símbolo negativo, pero hay otra población que no se beneficia, sino que se ve afectada. Hay otras relaciones interpoblacionales que son perjudiciales para ambas. O sea que ambas pueden verse afectadas, entonces por eso hay menos y menos. Y hay relaciones con efecto nulo. Entonces, entre las relaciones interpoblacionales están, por ejemplo, la cooperación. Ojo, la cooperación también la mencionamos en la intrapoblacional porque también está la relación intrapoblacional de cooperación, pero realmente es como la única que podemos encontrar, tanto en intrapoblacional como en interpoblacional. Entonces, en el caso de la cooperación es una relación más y más, es decir, que ambas especies se benefician, pero no son relaciones dependientes, es decir, que estas distintas especies pueden vivir de forma aislada. Aquí tenemos el caso del pez payaso y de la anémona, que son relaciones de cooperación porque el pez payaso obtiene protección de la anémona y la anémona obtiene nutrientes del pez payaso. Entonces es una relación más a más, pero el pez payaso puede vivir en otro ambiente sin la anémona, igual la anémona sobrevive sin el pez payaso. Vean entonces que la cooperación se diferencia del mutualismo en este sentido, que el mutualismo, ambas especies se benefician, pero su relación es tan íntima que no pueden vivir si se separan. Hay ciertas relaciones entre algas y hongos que crecen sobre la corteza de los árboles que no pueden vivir independiente una de la otra. O sea, el hongo no puede vivir si no está el alga y el alga no puede vivir si no está el hongo.
ambas se benefician, ¿verdad? Pero esta es una relación de mutualismo, pero su vida depende, ¿verdad?, de esa relación. También las bacterias nitrificantes y las leguminosas, las que habíamos mencionado. Las bacterias crecen en las raíces de las plantas y entonces es necesario que éstas estén ahí, que estén presentes. En las relaciones de comensalismo es que una especie se beneficia, pero la otra especie no se ve dañada ni beneficiada, como en el caso de estos peces y el tiburón. Estos peces se van alimentando de los restos que le sobran o que caminan a los lados del tiburón, ¿verdad? O de pequeños depósitos que se puede hacer en la piel de los tiburones. Entonces, el pescadito se alimenta de eso. El pescadito es beneficiado, pero no afecta en nada al tiburón. Ese es el comensalismo. En el laboratorio vamos a ver otros ejemplos de comensalismo. En el caso del amensalismo, es que una especie inhibe el crecimiento y la supervivencia de otra, sin sufrir ninguna alteración. Entonces aquí tenemos el caso de los árboles que alcanzan alturas mayores. Entonces los árboles, ellos crecen y absorben toda la radiación solar de tal manera que los rayos de sol no pasan a las partes más profundas. Entonces evita el crecimiento de plantas más pequeñas. Entonces el árbol afecta a los demás, ¿verdad? Pero él pues no sufre ninguna alteración. Él pues solamente crece, pero sí afecta a los demás. O sea, el árbol no se va a ver beneficiado porque crezcan plantas abajo y tampoco se va a ver afectado si crecen plantas abajo. La cuestión es que debido a su crecimiento impide el crecimiento de los demás. En el caso de la competencia, este se da en dos poblaciones de especies distintas que rivalizan por la obtención de un recurso ambiental. Entonces, en este caso, si una especie lo obtiene, la otra se ve afectada, y si la otra lo obtiene, pues por eso es que ambas se ven afectadas, porque o lo obtiene uno o lo obtiene el otro. Al final siempre puede ser negativo. Por ejemplo, en el caso de las hienas y los leones. Ambos son carnívoros y ambos luchan por el mismo alimento, ¿verdad? Que puede escasear. Entonces, o lo obtienen las hienas o lo obtienen los leones. A veces es uno, a veces es el otro. Entonces, ambos se ven afectados en el caso de la competencia. En el caso de la depredación, una especie que es el depredador ataca y es beneficiada y mata al otro que es la presa, ¿verdad? Por eso es más menos. Uno se ve beneficiado y el otro se ve afectado. En el caso del parasitismo, pues también es una interacción en la cual es una especie que es el parásito se alimenta a expensas de otro, que es el huésped, y que normalmente en este huésped se ve afectado. Y aunque no hayan síntomas clínicos, pero siempre le quita nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso uno se ve beneficiado y uno se ve afectado. Entonces, esas son las relaciones que pueden haber entre distintas poblaciones. Luego vamos a la demografía y ecología de las poblaciones. La demografía proporciona al ecólogo la metodología estadística que se necesita para comprender la dinámica de la población. Es decir, cómo va a crecer, cuánto se espera para que crezca la población, en tanto tiempo, cuántos seres se espera que existan. Entonces, la demografía proporciona datos importantes, por ejemplo, cuál es la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, cuántos inmigrantes hay por unidad de tiempo. Entonces, eso ayuda a comprender, ¿verdad?, los riesgos que pueden haber
de enfermedades que pueden llevar a aumentar o a disminuir a la cantidad del número de individuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que afecta estos datos? ¿Qué afecta la dinámica de la población? Pues la población se va a ver afectada por diversos aspectos, ya sea por el clima, por la disponibilidad de recursos, por la acción de otras especies, ¿verdad? Como medios de control. Y esta es una tabla demográfica que ayuda a ver cuál es la tasa de crecimiento y también cuánto se espera que crezca la población en determinado tiempo. Estas tablas nos ayudan a ver el aumento exponencial de la población sin que haya ningún medio de control. Y en muchas zonas pues se da un crecimiento explosivo de las poblaciones. Entonces, en estas poblaciones en las que, miren, las edades reproductivas vean, desde los 20 a los 30 años es en las que hay más población. Eso que quiere decir que esta población, esta gran cantidad de población en edad reproductiva va a causar un crecimiento exponencial grande de esa población. Entonces, al haber un alto crecimiento poblacional, se disminuyen los recursos, se disminuye el espacio que hay. Entonces, eso pudiera crear dificultades, ¿verdad? En las personas, en las poblaciones. ¿Para qué sirve tener estas tablas o ver el crecimiento exponencial de las distintas especies? Pues eso ayuda para el control de plagas agrícolas, frutícolas y forestales, para predicciones de cosechas, pesqueras, camaroneras, agrícolas, ¿verdad? Y también para ver cuáles son los factores que determinan la natalidad y la mortalidad para favorecer los recursos y reducir lo perjudicial, ¿verdad? Y la autoecología es el estudio de los organismos y las poblaciones naturales que lo conforman y su relación con los procesos de adaptación al hábitat donde se desarrolla. Ahí se incluyen los campos de estudio como la ecología fisiológica, el comportamiento animal en tiempo y en lugar determinado, para reconocer las respuestas de cada especie a los estímulos o a las modificaciones ambientales. Estas se pueden realizar, dice que puede ser por observación directa o utilizando experimentos. Entonces, la idea de la autoecología es ver cómo se da el proceso de la adaptación de las especies, alterando o cuando se ve alterado, ¿verdad? Algún factor de su ambiente, ¿verdad? Entonces, la adaptación sería la adecuación de un organismo para hacer frente a las condiciones de su ambiente. La adaptación es uno de los fenómenos que estudia la autoecología. El rango ecológico y la capacidad de respuesta, pues ya no la vamos a ver. Nosotros solo vamos a ver la adaptación en esta guía. Y pues la adaptación es toda la adecuación que hace un organismo para hacer frente a las condiciones de su ambiente, para utilizar sus recursos y mantener su posición ecológica, ¿verdad? Entonces, la adaptación requiere o en ella intervienen tres mecanismos: los requerimientos, la tolerancia y la eficacia. Los requerimientos serían las condiciones externas indispensables para que un organismo complete su ciclo de vida. O sea, ¿qué es lo que es vital o de lo que no debe de hacer falta para que éste sobreviva? ¿Verdad?
¿Cuál es la cantidad mínima de requerimientos que necesita para sobrevivir y realizar sus funciones básicas? Esos son los requerimientos. ¿Qué es lo mínimo que necesita? Luego la tolerancia es la capacidad de resistir los cambios sin ser dañados. O sea, ¿cuánto puede cambiar el ambiente sin que se dañe esa población? Y la eficacia. ¿Eso qué quiere decir? La capacidad de la utilización de los recursos naturales, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que va a utilizar los recursos disponibles de tal manera que le permita la sobrevivencia y cumplir siempre su ciclo de vida, ¿verdad? Eso es lo que se estudia para ver si el organismo es capaz de adecuarse a las condiciones de su ambiente. Y esto es importante porque como vemos aquí en esta imagen, el ambiente es dinámico y cambia y pues el ser humano es el que está haciendo estos cambios profundos en todo el ecosistema, ¿verdad? En toda la ecosfera, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá como el oso polar, miren cómo ha cambiado su ambiente del 2009, vivir en áreas donde se congelaban completamente, al 2019, donde ya casi no hay, ese nivel de congelación es diferente y que aparte acuérdense que cambia el clima, cambia la población, las poblaciones, entonces puede haber disminución de otros seres vivos de los cuales estos osos se alimentaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan capaz es esa población de adaptarse a los cambios, verdad? Muy bien. ¿Tienen dudas, jóvenes, respecto a esta guía? ¿Dudas? Pues sí, han estado bien calladitos. Uh-huh. ¿Qué les parece si tenemos unos 10 minutos de receso para que ustedes pues se